Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Hay una rama del arte que me resulta particularmente fascinante. Es la ilustración, el humorismo gráfico, la caricatura, el dibujo de línea. Una de las ramas del arte en las cuales los talentosos artistas de ese mundo son capaces de hacernos reír, de emocionarnos, de ponernos a pensar y muchas veces hasta de ofender a un montón de gente. Hoy en Hijos de Punta vamos a hablar un poquito acerca de los bordes del humor. Hola Miguel. Hola Raúl. Miguel es Miguel Repiso, Rep, uno de los humoristas gráficos más importantes de la Argentina, que tiene obra también en España, por toda Sudamérica. Es una persona de múltiples intereses, hace de todo, ha hecho radio, hace televisión, hace murales. Gracias por este rato con nosotros, Rep. Bueno, pasémosla bien. Pasémosla bien, pasémosla bien. Hay una frase de François Truffaut cuando se encontró para hacerle muchas entrevistas que terminaron siendo un libro con Alfred Hitchcock, que le dijo, hablemos de las cosas que nos gustan. Ah, qué bueno. Hablemos de las cosas que nos gustan. Vamos a hablar de las cosas que nos gustan. Creo que compartimos algo que es tener muchas y distintas curiosidades. ¿Qué te parece que es el motor de esas curiosidades? ¿Qué activa las curiosidades? Hmm. Justo ayer hablaba con un escritor que me decía, es que yo no puedo no hacer cosas distintas, no saltar de un libro a otro, de un género a otro, de un interés a otro. Es como mi naturaleza. Y yo le decía, bueno, me parece que yo soy medio parecido en ese sentido, porque no podemos dominarnos y ser fieles solamente a un género o a una temática, ¿no? Pero supongo que eso es por una fidelidad a la curiosidad múltiple que tenemos. Y eso se tiene o no se tiene, ¿no? Porque es verdad que hay otros autores y muchas autoras, porque estábamos justo hablando de la literatura de la mujer y cómo muchas veces la literatura de la mujer y este momento de la mujer hace que esas mujeres hoy sean el principal interés, pero también que las estén relegando a un género o ellas mismas se releguen a un género, ¿no? La mujer y el terror, la mujer y el policial, y que por ahí no hay tantas mujeres que sean saltimbanquis de temas como nosotros, ¿no? Y hay una especie de encasillamiento, pero también tiene que ver con que, bueno, que también hay hombres que son de un solo género, ¿no? Y que tienen que ver con intereses que se deben haber curtido ya en la infancia. Yo se ve que como vos tenemos múltiples intereses y en mi caso yo los puedo devolver en formas estéticas o en formas de contenido y en formas formales, ¿no? Qué sé yo, si yo tengo un interés por la ciudad y por ver cómo se habita esa ciudad humana y urbanísticamente, bueno, tengo las armas como para hacer un corpus largo que puede durar un año y donde puedo dibujar todos los barrios, incluido Punta del Este, donde yo fui, lo recorrí y dibujé toda esa península, ¿no? Y alrededores, qué sé yo. Entonces eso tiene que ver con que tengo un interés por ver cómo vivimos los humanos, cómo nos implantamos, y después en otro punto tengo mucho interés por la historia del arte, entonces lo devuelvo yo como una serie que se llama Bellas Artes, y después tengo interés por, qué sé yo, Por el deporte. por hacer entrevistas y bueno, me curto ahí para ver cómo se pregunta, me preparo para las entrevistas leyendo si son escritores o escritoras, viendo las películas si son cineastas y todo eso. Pero como que uno es varios Migueles, ¿no?
sin un duda. Miguel, pero varios Migueles, y eso no sé por qué ocurre. Eh, Lo que se pero, pero, contagia, ¿eh? tam- Se pero, tam- contagia. pero también es porque uno encontró algunos medios para poder ser varios, ¿no? Porque si vos sos el autor de Charlie Brown, es decir, Charles Schulz, que hizo 50 años clavados en la historieta Peanuts, el tipo encontró una fórmula en el año cero, digamos el día cero, encontró un éxito y la gente le pidió, por favor, no dejes de hacerme a Charlie Brown y a Snoopy, y cumplió 50 años y se ve que no tuvo otro interés en la vida y se concentró absolutamente en eso. Entonces, esa concentración y esa energía puesta y esa pasión puesta solamente en ese mundo durante 50 años es equivalente por ahí a nuestro multitasking, ¿no? Miguel, ¿te parece que uno puede activar en otro la curiosidad? ¿Podemos activar la curiosidad en los niños y en los jóvenes? ¿O es una cosa que, como dijiste tú, está o no está? Mira, a mí yo no sé qué pasa con mi laburo, lo hago primero para mí. A mí se me activa esa curiosidad. Yo creo que uso el anzuelo de mi dibujo, de mi creación, para ver si me activo yo con esa curiosidad y continúo ese corpus. Yo sé que ese corpus que estoy trabajando, que puede ser el vino, ¿no? La historia del vino, Ujú. el sabor del vino, y en otro laburo será el Don Quijote, o en otro laburo será la vida de Borges. Yo sé que hay un primer dibujo, un segundo dibujo, que son anzuelos que en mí prenden o no prenden, y eso hace que siga o no siga. Hay corpus que yo tiré el anzuelo y no prendieron en mí. Ahora, yo sé que hay autores y autoras que en mí han despertado curiosidad. Por ejemplo, cuando era muy pibe y leí Corto Maltés, yo recuerdo uno de los episodios donde narran la muerte del Barón Rojo en la Primera Guerra Ujú. Mundial. Y el Corto Maltés estaba ahí con una brigada australiana cuyo fusilero emborrachan y dispara y derriban al Barón Rojo, ¿no? Y cuando el Barón Rojo es atacado por ese batallón y es saqueado la carlinga, digamos, del avión, del Fokker, arriba Pratt sube la cámara hacia el avión del mismo escuadrón del Barón Rojo y se ve un tipo en la carlinga, un compañero, el Barón Rojo, que mira hacia abajo y sonríe. Y en el borde de la carlinga dice Hermann Goering. Y yo digo, ¿por qué pone Pratt este cuadrito donde un compañero, el Barón Rojo, se festeja la muerte del as, ¿no? Del as de la aviación y se llama Hermann Goering? Bueno, Hermann Goering entonces después descubrí que era un lugarteniente de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y eso me despertó toda una curiosidad por la Segunda Guerra Mundial. Ese cuadrito de Pratt. Pratt lo hizo para que yo tuviera esa curiosidad y me descubriera la Segunda Guerra Mundial, que sigue siendo para mí una pasión, el frente europeo, digamos, o simplemente él hizo un chiste. Bueno, esas cosas muchas veces son involuntarias, mucha de la didáctica es involuntaria, y lo que creo que nosotros hacemos desde un laburo de ficción es más que nada una evasión, ¿no? Un entretener. Y si prende, prende. Uno tiene también una labor medio didáctica, por lo menos no sé si didáctica de maestro, sino como de decir, che, esto vale la pena linkearlo, ¿no? Es interesante. Pero tú, justamente con tu arte, con tu humor gráfico, muchas veces estás guiñando el ojo para ver si alguien prende. Lo haces conscientemente, ¿verdad? Sí, pero no es para... Es medio que me lo saco de encima también, ¿no? No es para decir, che, sigan, yo hice qué sé yo, acá hice un auto con dos adentro, es un auto de los años 40, y después sigan leyendo On the Road, qué Claro, sé yo. te No es entiendo. por eso, es porque yo necesitaba sacarme de encima por una
necesidad creativa o de desarrollar esa historia, necesitaba hacerlo a Kerouac y a Cassidy y me lo saco de encima para no tener que, para no dejármelo pendiente, no quiero jubilarme con esa imagen, la hago y si alguien viene un día y dice, che, después de ese cuadrito yo leí On the Road y descubrí a los beatniks y de ahí me fui a los años 50 y al jazz, al bebop y qué sé yo, bueno, está buenísimo porque a mí quizás otro autor me hubiera disparado eso, pero no lo hago tanto en un afán didáctico, sino como para calmarme y olvidarlo. Calmarme y olvidarlo. Pero sí hay otros trabajos que hago con afán didáctico, pero esos son obvios que son afán didáctico. Si me llama Raúl Zaffaroni y me dice ilustrame la cuestión criminal, o si me llama, no sé, Osvaldo Bayer o alguna intelectual y me dicen, necesito que me hagas ameno con dibujos, un lenguaje que es árido, bueno, ahí yo tengo un afán y una especie de servicio y esclavitud hacia una cosa más didáctica. Pero en mi laburo habitual, si hago algún tipo de seña, de código, ¿no? De cosas así, me parece que lo hago para sacármelo de encima y no morirme con ese callo, ¿no? La vez pasada conversábamos, amigos músicos, y nos hablábamos acerca de cómo los artistas actúan como antenas un poquito de la sociedad en la que van viviendo. ¿Tú sentís que de alguna manera sos antena receptora de la sensibilidad de la Argentina actual, del mundo actual? Ahí es uno de los accidentes de este oficio, ser antena, ser radar. Para eso que se requiere mínimamente tener una cosmovisión de la historia y mínimamente tener una información acerca de la coyuntura, ¿no? Como que ese eterno retorno de la historia uno lo tiene que alimentar con los pequeños hechos que van y vienen y se retroalimentan, porque es un mito, digamos, el mito del eterno retorno es real, las cosas son cíclicas, Sí. vuelven a pasar, hay momentos de renacimiento, hay momentos de oscurantismo, hay momentos de medianía entre ambos, y lo que uno hace con la información o con estar atento a lo que ocurre más que nada en la calle es ubicar ese puzzle de coyuntura en ese gran rompecabezas, ¿no? Que es la historia humana. Me parece que eso a mí me ha dado una base, ¿no? La historia en general, cierta idea de lo que es la sociología Ujú. y ubicar esos pequeños piezas de rompecabezas que son, viste, los climas del hoy que se van derrocando por el clima de mañana, que será el hoy, y así. Eso me parece que pasa, y esa es la antena que yo alimento de una manera consciente, autoconsciente y casi siempre más de una manera de hombre sediento de no ser de no ser arrasado por la historia también, ¿no? Porque si dejas de estar atento, te arrasa la historia y te despertás dentro de un año y medio y no entendiste nada de lo que está ocurriendo. Entonces hay una mezcla ahí de afán profesional de estar informado o de estar avisado y de esa manera poder adivinar cosas también, pero también está el otro de la curiosidad de lo humano, de lo que está pasando todo el tiempo y de estar despierto, ¿no? De estar despierto. Eso tiene que ver también con lo primero que estuvimos hablando nosotros dos, que es la curiosidad impenitente que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces yo me imagino en una especie de jubilación o de calma, donde me aparto y digo, no quiero hacer más nada, quiero ver qué hay solamente en mi mundo interior y tratar de sacar de eso un material que no esté contaminado por el cambio permanente que estamos viviendo, que es una movilidad demasiado veloz ya, ¿no? Pero cuando me imagino en ese punto, allá en el bosque, en medio del pinar o al lado del mar, me imagino un Miguel
que se va, eh, un Miguel como que me estoy marchitando, ¿no? ¿Te pasa Eh, eso? Esa es tu Me lo lectura. imagino. Mi tendencia vital es a estar atento y a tener esa especie de radar que vos contabas, ¿no? Y porque el radar muchas veces también, el radar es instintivo, es intuitivo y muchas veces te sorprende el propio radar. No ocurre al día siguiente, sino ocurre cuando pasó un tiempo que vos decís, capaz que esto lo hice porque me pasaba algo por dentro o porque pasaba algo afuera que repercutía adentro o porque simplemente pasaba afuera y yo lo tenía que dibujar. Pero eso pasa después y no podés programarlo, ¿sabes? El radar no lo podés programar. Es como el amor, no lo podés programar. Ocurre o no ocurre. Y a veces estás súper sensible y a veces estás súper frío para que ello ocurra. Uno no siempre es igual. Lo que pasa es que estamos hablando de un trabajo, en mi caso, de un privilegio que hace 37 años que estoy día a día, a día a día, como un goteo y un autogoteo, donde estoy día por día trabajando sobre mi contemporaneidad y la contemporaneidad del alrededor, ¿no? Entonces, si yo fuera un autor que no tiene esa ventaja, quizás sería menos radar, ¿entendés? Pero yo tengo que todo el tiempo autoderrocarme, ¿viste? Esa es una gran mirada. Mm. Autoderrocarte. ¿Qué te parece más importante de tu obra? ¿Hacer reír a la gente o hacerla reflexionar? A mí me gustaría hacer reír, Hacer reír más que reflexionar. me gustaría, pero no me sale tanto como lo otro, Mirá, ¿viste? Yo creo que no tengo tanto las estrategias del reír, del hacer reír, eh, creo que siempre le he desconfiado a eso y ahora es demasiado tarde, pero a mí me gustan mucho los que me hacen reír. Esta semana me estuve preparando para hacer yo una entrevista a un autor y leía el libro, no era de humor gráfico, es de humor escrito, y lo leía oralmente, ujú, digamos, sí, sí. fuerte, y me reía hasta la lágrima. Entonces digo, oye, ojalá yo provocara esto alguna vez con mis dibujos. Y yo sé que eso no lo logra por ahí los dibujos porque tiene otras mediatizaciones que la palabra y digamos, no es lo mismo ir a un teatro y reírte a carcajadas porque todos los demás te contagian la carcajada que estar solito, solito frente a un dibujo que quiere generar un humor. Yo es rara la vez que he visto a alguien reírse solo acerca de un chiste gráfico, ¿eh? Pero sí de un chiste escrito, porque imagina una oralidad, o no imagina, recrea una oralidad que tenemos adentro nuestro, ¿no? Qué sé yo, si hay un diálogo escrito y vos tenés que imaginar ese entorno, me parece que invita más a la risa a que si vos ese mismo diálogo lo dibujás y ya le das la diapositiva ya regurgitada al lector. Me parece que no ocurre con el humor gráfico lo que sí ocurre con el humor escrito y por sobre todas las cosas con el humor de contagio teatral, ¿viste? Me parece que yo ahora estoy percibiendo por mi dúo con Saborido, estoy Sí. percibiendo en el escenario lo que es la risa física de la gente frente al Eso es maravilloso, producto. ¿no? Frente al producto. Primero el producto que genera Pedro, porque Pedro es como un stand-upero muy reflexivo y muy gracioso todo el tiempo, y yo dibujando al costado, en una mudez absoluta, veo cómo provocan algunos dibujos que estoy haciendo ahí, pero lo que pasa es que mis dibujos en ese caso no se están haciendo. Es como una teatralización. La gente está viendo cómo mi mano está sacando un dibujo Ujú. y no es lo mismo que ir en el subte leyendo un libro de humor gráfico, donde ya el dibujo está hecho. Entonces me parece que hay algo en la risa es provocada por un acting. Te entiendo. Miguel, ¿y vos qué opinás sobre los límites del humor gráfico en particular? ¿Te parece que hay temas que tendrían que ser intocables o todo puede tratarse con humor? Todo es susceptible de entrar en el mundo del humor. Yo hasta cierto momento en que primó la cobardía
de lo políticamente correcto, en la cual yo también he caído, por ejemplo, no atacar ciertas minorías y qué sé yo. Yo opinaba y sigo opinando que hay que hacer humor sobre todo. Como autor, yo tengo que elegir temas que tienen que ver con que yo no me río de todo porque no todo me interesa. Ujú. Hay cosas que realmente no me interesan, qué sé yo, el humor, eh, qué sé yo, ¿cómo se le dice? El humor de lo asqueroso, el humor Lo eh, escatológico. escatológico, creo que le dicen. No, no es algo que esté dentro de mis intereses, ¿viste? Y hay varias cosas que no están dentro de mis intereses. Si yo hago algo así, me parece que no soy yo, que soy careta, pero luego todo lo demás quiero tener libertad para hacerlo. Sí, quiero tener libertad para hacerlo, pero hay momentos en la historia en que hay que desencillar de esa libertad y este es uno de los momentos porque hay una guerra, hay una revolución, hay una independencia, hay cosas que están conviviendo y en los cuales si vos te embarcás puede haber un malentendido, porque lo que entra también en esta era, y yo no estaba preparado generacionalmente, es la era del malentendido de las redes. Porque yo siempre he laburado para una tribu, ¿no? Espera que me enmarco bien, porque no me veo bien. Eh, Siempre he laburado más o menos para una tribu que iba creciendo. A medida que yo iba expandiendo mis tentáculos de intereses, me iba volviendo menos elitista en mis intereses y más popular, iba ganando un poquito más de adeptos a mis lecturas y qué sé yo. Pero llegó un punto en que que percibí que podía, que esas cosas que yo las destinaba a una tribu por ciertos medios, digamos, un diario, cierta radio, cierta televisión, cierta editorial que publicaba ciertos libros que eran los míos, bueno, eso ahora es ingobernable porque mis dibujos, como los dibujos de todos, van a parar a las redes y van a parar a otros lectores que tienen otros intereses que nunca me leyeron. Entonces, ahí existe la era del malentendido. No entienden que esta gracia que yo hice o que este dibujo que yo hice viene de todo un currículum vitae que es Totalmente. mi vida y es mi pensamiento. Y entonces ese dibujo sacado del contexto de mi creación personal de toda una vida, alguien lo puede entender como ¿y este qué le pasa? Claro. ¿No? Y esos malentendidos son algo con los cuales vamos a tener que cruzarnos todo el tiempo. Yo ya lo incorporé, Sí, sí. que este dibujo que estoy haciendo hoy va a ser bien entendido por una cantidad de gente que son los que me conocen y va a ser mal entendido y utilizado en mi contra por hay gente que no. Y eso la verdad que yo no estaba programado para eso, pero esa plasticidad yo la tengo que ganar también, porque si no, o me anulo o me enojo con todo el mundo que no me Claro. entiende. Tú sabes, Miguel, que es mi primera oportunidad de conversar, de entrevistar a gente del mundo del humorismo gráfico, de la ilustración. Estoy muy contento por eso. Eh, y tengo una pregunta que desde que sucedió el evento le quiero hacer a alguien de esta profesión. ¿Cómo te impactó el episodio de el atentado a la revista Charlie Hebdo en París, en la cual hacían aquel humor gráfico que era sentido como muy agresivo desde el punto de vista religioso y que derivó en un baño de sangre? ¿Cómo te impactó a vos? Me acuerdo de esa mañana que me llama mi amiga francesa desde Lille y me dice, ¿no supiste lo que pasó en Charlie Hebdo? No. Eh, Nos mataron a nuestros amigos Sharp y Wolinski, entre otros. Poné las noticias. Entonces, claro, pongo las noticias. Charlie Hebdo, yo había publicado en el 2001 en Charlie Hebdo porque tuve un vínculo con el director Sharp y tuve mucho vínculo con Wolinski en México, le hice una entrevista pública, después en París lo he visto, es un viejo maestro del humor, era un humor muy libre, muy liberal. Entonces, imagínate la conmoción que eso provocó en nosotros, en mí en particular, porque no solo era el ataque a una redacción, cosa que nunca había ocurrido, ni siquiera un ataque a una redacción de periodismo serio. Sí, Increíble. sí. Justo el humor fue
el que provocó un ataque de dos sacados, ¿no? Fundamentalistas, como que el humor pasó a ser algo mucho más serio que el periodismo serio, Pero trágico. ¿no será porque el humor justamente es lo que tiene más capacidad de meterse en la cabeza de la gente? ¿Por Bueno, algún motivo lo vieron como la mayor herida? pero es un caso especial, porque eso en Occidente, digamos, sin gente que tuviera que ver, que le hayas mojado la oreja a otro, a otro pensamiento, que es un pensamiento medio oriental, se han metido digamos, con un fundamentalismo que no era el fundamentalismo que nosotros atacamos desde Occidente, qué sé yo. Nosotros siempre hemos atacado a los totalitarismos de las dictaduras o al neoliberalismo occidental, pero no sé, de mi parte nunca me preocupó el profeta o el Mahoma. Eso es una cuestión de París, de Francia. Entiendo a Ujú. mis colegas, entiendo a mis compañeros mártires del humorismo gráfico, entre los cuales estaban estos dos amigos, ¿no? Pero resultaron siendo más. Entiendo que ellos hayan elegido esa batalla. Lo que yo no entiendo es, qué sé yo, si yo hubiera estado en París y me hubieran pedido un dibujo sobre el profeta, si me hubiera salido algo, porque Claro. no es mi asunto. Creo que nunca hubiera ocurrido eso en Wambia, en Humor Registrado, en National Lampoon, en Opahim, en Mad, en Punch, digamos, en las revistas occidentales de humor, eso nunca ocurrió. Ocurrió porque le mojaron la oreja a otra civilización. Y eso es Comprendo. algo por lo cual yo no tengo una opinión, ¿entendés? Es una tragedia, sí que ha sido un acto de valentía de mis colegas, ¿no? Pero creo que ellos no midieron tanto las consecuencias. No es que eran tan valientes, es que nunca se iban a esperar ese exabrupto, ¿no? Que te entren y Fue un te choque maten 8 o cultural, sin 10. duda. Evidentemente, los códigos que manejaba la revista eran altamente ofensivos para otra parte del Claro, mundo, y claro, tal vez faltó la conciencia de que eso se estaba provocando en un país que ya tenía una mixtura cultural claro, muy, muy, muy alta, ¿no? O sea, claro. Seguramente eso nos ha leccionado en algo a los humoristas, ¿no? Que no todo lo que hacemos es un juego, no todo lo que hacemos tiene que ser entendido por los demás, o muchas veces tenemos que, qué sé yo, que negociar eso, ¿no? Bueno, Miguel, te voy a contar. empieza algo políticamente correcto, empieza una corrección política a partir del atentado en Charlie Hebdo, ¿eh? Tú fíjate, si en comentarios de redes sociales alguien hace un comentario irónico, hay una sorprendente cantidad de comentarios a continuación que no le entienden la ironía y piensan que está hablando en forma literal. Y estamos en Occidente, la misma cultura, a veces el mismo país, a veces el mismo barrio. Vaya que se puede provocar un gigantesco malentendido o una gigantesca interpretación distinta con una cultura que tiene otra forma de ver el mundo, ¿no? Lo que pasa que el tema de las redes, el tema de ponerle de Twitter, no es lo mismo la opinión de un autor o una autora que la opinión de un anónimo. Cualquiera dice cualquier verdura en las redes y eso, no, digamos, provoca un escándalo que puede durar un día, puede durar una hora, pero el tema es cuando sos autor o sos autora y tenés que eso certificarlo en tu cuero, en tu cuerpo, en tu vida, digamos, ¿no? Sí, con tu Qué sé yo, nombre. por ejemplo, un autor como Quino, hoy le sería muy difícil navegar en las redes si Quino hoy tuviera 40, 50 años, porque Quino todo el tiempo mostraba su indignación acerca del mundo. Sí. Por ahí no era una indignación sobre lo coyuntural, sobre lo informativo, pero sí creo que desataría malos entendidos ante un mundo tan agrietado, tan dividido y donde hay muchos que no soportan la opinión diferente. Y encima el ejército de trolls que la emprenden contra un pensamiento progresista, ¿no? Por eso traje el ejemplo de Quino, un Kino sería progresista. percibido como un humorista de sesgo, Sí, seguramente, en el mundo exacto. actual. En cambio tuvo la suerte
de estar en un tiempo en que, bueno, no había ese asunto, que realmente le hacía un humor que solo se transmitía a través del papel. Ahora nos vamos a quedar sin ese tipo de mirada, me parece, porque todos aceptamos que ahora tomar partido sobre una visión primero que se nos exige tomar partido, cosa que podríamos renunciar. Podríamos decir, no, sobre este tema en particular a mí no me gusta opinar, o podríamos decir, me falta información, o podríamos decir, creo que el proceso está en desarrollo y todavía no quiero emitir mi opinión. Sin embargo, es muy frecuente que se nos pida tomar postura. Mm, Y a la vez, cuando se toma postura, viene la etiqueta. Ah, este piensa de esta forma. sí. Entonces, esa universalidad que veíamos en el universo de Quino y de otros autores, de otros artistas, en muchos ámbitos, va a ir cambiando por otra cosa. Sí, sí. ¿Qué actitud tomar, qué estrategia tomar ante eso? Primero, uno no tiene por qué opinar sobre todas las cosas, ¿no? Sin duda. Segundo, en mi caso, yo puedo vertir algo estético, estilizado, una opinión dibujada que no tiene por qué ser mi opinión, sino que está enmascarada en un laburo Sí. donde hago hablar a otros personajes o a otro mundo o un extraterrestre o a un insecto diciendo algo que no tiene por qué ser mi opinión. Y otra cosa es cuando yo vierto una opinión firmada por mí, que no tiene Ujú. por qué ser profesional, sino que digo, uy, cómo me indignó esto. Entonces ahí no es lo mismo la opinión civil que la opinión autoral, estilizada por el trabajo estético. ¿Qué sé yo? No, no todo lo que no todo lo que mis personajes dicen o lo que ocurre en mis tiras, eso es lo que yo opino. Yo también enmascaro. Yo también soy otros actores. Yo no creo que Shakespeare o Cervantes sea todos los personajes. Él necesitó personajes de distintos matices, en algunos ahondó más su discurso, pero no todos son el discurso. Yo puedo tener hacer un personaje neofascista sin yo tener ningún condimento neofascista, Claro. ¿no? Y si yo hago a un neofascista opinando desde mi dibujo, lo subo a Twitter, entonces todos los progresistas se me tiran encima y dicen, Miguel, así el mundo se va a transformar. Por culpa de tu dibujo, el mundo va a ir hacia la permisividad, hacia el neofascismo. Y yo que digo, bueno, yo tengo que dibujar al neofascista y ponerlo en ridículo. No significa que yo sea neofascista, quiero poner en ridículo. Bueno, esas cosas, esos malos entendidos, lamentablemente vamos a tener que seguir soportándolos porque es el curso de la historia lo que va a decantar todo esto. Esta democratización de que cualquiera puede decir cualquier verdura sin prueba, sin juicio. Y bueno, pero es así. También tiene sus ventajas. Nosotros tenemos que aprovecharnos de esas ventajas y limar las desventajas, ¿entendés? Yo Totalmente. tengo alcances que antes no tenía gracias a las redes y tengo malos entendidos y enemigos que antes no tenía, pero bueno, bancátela, es así, es 2024. En 1980 yo disfrutaba de otras cosas, en los 90 disfrutaba de otras cosas. Ahora hay que ver qué se hace con esto. Hay un mundo pesimista, hay un pesimismo que nos gobierna. ¿Es un pesimismo coyuntural o es un pesimismo que ya directamente va hacia el abismo? Yo qué sé, yo qué sé, yo tengo que seguir trabajando eróticamente y no tanáticamente. Claro. Y ese mundo es de adivinanzas, no es de certezas. Lo que en algún momento fue un mundo moderno y derivó en un mundo de posmodernidad, y yo soy anfibio de esos dos mundos y adherí más a la posmodernidad de las no certezas, está llegando a una revolución, digamos, un nivel de revolucionar las no certezas y las multivoces, que en algún punto va a ser el disco de Newton. Muchísimos colores van a derivar en un color solo, blanco. Sí, o un gris. O un gris Exacto, o un que no gris. ofenda a Elegir, nadie. veremos qué, pero nosotros no podemos echarle la culpa al mundo y decir que el mundo se desbarata porque no nos gusta el mundo. Tenemos que
tenemos una misión vital, vamos a vivir hasta el último día y tenemos que ver qué hacemos con eso, con esas circunstancias que nos tocaron vivir. Yo estoy contestándote como dibujante, como profesional, si no, no me hubieran llamado. Entonces, es así. Es así. Yo me tengo que bancar las recompensas, pero también los sinsabores de esto, ¿no? Miguel, hace un tiempo atrás conversaba con un ilustrador de arquitectura, muy bueno en su profesión, y él me decía, tú sabes que han pasado los años y yo siento que en esta actividad, en el dibujo en particular, yo nunca dejé de mejorar. Es decir, todos los dibujos míos que veo para atrás me parecen malos. Siempre siento que estoy dibujando lo mejor que he podido dibujar en mi vida. ¿Vos cómo lo sentís? Bueno, me gustaría sentir lo que siente el arquitecto, eh, pero yo no creo en el positivismo, en el progreso, en el arte, en el dibujo. Ponele que no sea en el arte, en el dibujo. No, no creo que mi dibujo de hace 35 años sea inferior a este. Hice lo que pude, hago lo que puedo ahora y hay cambio. Yo creo en el cambio y no en la evolución, ¿sabes? Bien, en el cambio y no en la evolución. Sí, Cambia. Ni para que mejor ni para cambia, cambia. cambia, Es lo mejor cambia. que pudiste hacer en cada momento. No sé si lo mejor, porque muchas veces no te sale lo mejor, porque, y más laburando en humor, el humor es, como se sabe, un líquido, un fluido, y ese fluido también es bastante cambiante, ¿no? El humor y el arte y el dibujo, yo creo que son fluidos que quedan patentizados, Ujú, sí, sí. hay como radiografías de fluidos que quedan. A veces son excelsos y a veces son mediocres, ¿no? Entonces yo creo en eso. Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de limpiar mi cantidad de originales porque son una parva inmensísima, son miles y miles de originales. Entonces arreglé con la Biblioteca Nacional de acá de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional, de, hay un gabinete de donación de originales que ellos me pidieron si tenía y yo le dije, miren, les doy toda la parva ¡Wow! porque, ¡Qué aporte! porque no quiero convivir más con esos dibujos porque me hablan de días que se evaporaron también, Mirá cómo ¿viste? lo vivís así. Y lo que voy a guardar es aquello que sí recorto. ¿Y qué son los recortes que yo hago? Los libros, los originales de los libros que he elegido, porque los libros sí son un recorte que uno deja como cápsulas para el día que uno no esté más. En cambio, los otros trabajos son trabajos que uno ha hecho con urgencias, con pedidos, ¿viste? Y esos se van acumulando y acumulando y acumulando y realmente a mí ya me estorban, me estorban. Es como si yo tuviera una memoria de todos los momentos de mi vida. Yo no podría vivir con, ese, con esa memoria. No puedo, no puedo ser Funes el Como le memorioso. pasó al personaje de Borges, claro. Claro, viste, ahí desde Uruguay, el tipo estaba acostado en la oscuridad para tratar de no ver más, para no tener que recordar más nada. Es verdad, eso es insoportable, la memoria. Y los originales o todos estos trabajos que quedan, es de una manera una memoria que, que por supuesto hay muchos que te desencadenan momentos gloriosos, pero otros que te muestran momentos de sinsabores sociales también, ¿no? Entonces yo eso prefiero que vayan a parar a esa donación, ¿viste? Pero volviendo al arquitecto, eso, creo que eh, me parece que en mi caso elijo que hay cambio y que no hay evolución. Yo qué sé, yo hice El Quijote de la Mancha, lo veo y veo que es una felicidad. Y tengo ganas, me invita al Miguel actual a seguir dibujando. Luego veo la Divina Comedia que hice y es una tortura y no Mirá. me invita a seguir dibujando. Y eso fue posterior al Quijote. ¿Qué quiere decir? Que el Quijote, porque era anterior, era inferior en dibujo, porque yo ya tuve más experiencia. No, ¿sabes lo que me pasó en el Quijote? Que disfruté mucho de la comedia, la tragicomedia, que en realidad es una tragedia, y no disfruté de la Divina Comedia.
no disfruté, fue una tortura. Pero, ¿qué pasó? El Quijote tiene un tratamiento plástico que fue como una especie de felicidad, y en cambio la Divina Comedia me invitó a generar en mí pruebas de medios tonos, de climas que en mi dibujo no cabían, y esos medios tonos, esas texturas que yo no tenía en mi estilo, las fui sumando, las fui mostrando en público, balbuceando, y hoy no me convencen. Creo que hay mucha falsedad y mucho balbuceo que yo no tenía que haber hecho en público, porque uno no tiene que balbucear en público, uno tiene que dar seguridades en público. Sin ¿Entendés? Los embargo, balbuceos son al costado del tablero. sin embargo, te expones a dibujar en público con gran frecuencia. Pero Algo ahí no podría tengo salir mal. balbuceo, hay una No hay balbuceo. inminencia. El balbuceo es la duda. Ujú. ¿Entendés? Uno no tiene que dudar en público, uno tiene que ser seguro. A vos te pagan por estar seguro, no te pagan por el balbuceo. Cuando yo dibujo en público, ahí eh, desgrano toda la experiencia que tengo. A veces soy mucho más en público que lo que soy como profesional cuando me das tiempo en el tablero, porque ahí tengo una urgencia y saco la esencia de lo que aprendí en mi vida. ¿Entendés? Entonces, si tengo que, si Pedro me da, porque sé que lo que va a argumentar tiene un minuto, yo tengo un minuto para hacer un dibujo y tengo que aplicar la síntesis de eso, es lo esencial, ¿viste? Si me das un día para hacer ese mismo dibujo ilustrando ese discurso, por ahí lo adorno demasiado, ¿viste? Se Le barroquiza. pongo, lo barroquizo, tiene su riqueza, pero lo que te quiero decir que lo esencial está ahí, está cuando vos estás eh, con poco tiempo. Con poco tiempo aparece lo esencial, vendría a ser. Con la Divina Comedia tenía mucho tiempo. El Quijote tenía tiempo también, pero realmente había una felicidad, había un jolgorio. Es raro, es un trabajo muy raro, ¿no? Se ve que manejas muy bien la presión y aflora todo lo mejor de vos. Ahí realmente dibujás como No, a la yo altura de tus sueños, ¿no? soy bastante audaz, vendría a ser. Soy muy fóbico, pero también soy muy contrafóbico. Entonces yo soy valiente, ¿entendés? Me atrevo a cosas que antes no me hubiera atrevido y bueno, a veces hago ridículo, pero tampoco tengo miedo al ridículo. Miguel, te quiero agradecer mucho esta charla. Ha sido un placer. Tocamos un montón de temas y creo que pudimos hablar de las cosas que nos gustan. Gracias, sí, sí, es verdad. Saludo a Truffaut. Saludos a Truffaut. Gracias. Amigas, amigos, Miguel Repiso, Rep, ha pasado por Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla. Los martes y los jueves a las 14 en Radio Mundo. ¡Viva la radio!